Listo, ya estamos. Isra, no te escuchamos. Pues ustedes dirán, ¿podemos empezar, compañeros? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Hoy, 25 de febrero del año 2021, tenemos el gusto de presentar a la primera sesión del seminario Afroamérica, con la presencia del arqueólogo Yuri Pavel González Díaz, quien pues tiene una amplia trayectoria en los trabajos arqueológicos y en temas relacionados con la arqueología afromexicana. Yuri Pavel, desde el 2004, ha estado trabajando en proyectos de Lina, por ejemplo, en Yucatán, en Chihuahua, en la Ciudad de México, y actualmente se encuentra trabajando en Nayarit con algunos proyectos, con el proyecto Salvamento Arqueológico Autopista Las Varas, Vallarta. Y bueno, Pavel ha estado incursionando en la arqueología desde ya hace varios años. Y bueno, Pavel nos hizo el favor de mandarnos una pequeña síntesis del trabajo que nos va a presentar el día de hoy. Y pues me gustaría darle una breve lectura, ¿no?, a este texto que nos mandó Pavel, la cual dice lo siguiente. La arqueología mexicana ha sido marcada por la búsqueda de las ruinas misteriosas y está basada en estudiar la sociedad del pasado a través de sus restos materiales. Así bien, tenemos que a la arqueología histórica, la cual trata el estudio mediante métodos y técnicas arqueológicas de culturas documentadas históricamente, y la arqueología afroamericana, término que en México no está generalizado y que en Estados Unidos este término tiene validez, una mayor tradición, y se encuentra más bibliografía, principalmente anglosajona, en estos términos. La presente exposición es una visión de lo que pueden aportar los estudios arqueológicos realizados en sitios de palenques o viviendas de esclavos en territorio mexicano, siendo que hay elementos necesarios para definir parte importante del patrimonio cultural y material afromexicano, puesto que estos sitios, al igual que las estructuras prehispánicas, son expresiones significativas de cultura, y dar a conocer una rama más de la arqueología, que en Sudamérica y en Estados Unidos tiene con el tiempo a crecer y que en México es totalmente desconocida, no sin descartar y dar crédito a los diferentes estudios que se han realizado. Parece no haber información arqueológica, materiales diagnósticos que registren la presencia de las poblaciones afrodescendientes durante la conquista y la colonia de la Nueva España. El estudio de esta población en América no desconoce su presencia, mientras que a la población indígena se le considera como el sector propietario desposeído de su territorio. Al afrodescendiente se le analiza como intruso forzado porque fue a causa de la esclavitud. Bueno, Pavel, por favor, te damos la palabra y pues bienvenido a esta primera sesión. Gracias, Israel. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar la plática, quisiera leer un pequeño fragmento de un poema, el cual se llama El Negro Alzado, de José Jacinto Milanés, el cual dice: aunque se ha huido 3 veces este Julián, como es negro de aguante y muy callado además, tuve escrúpulo al principio de darle, por el motivo no más de que le llamaba al monte, el amor de soledad. En un esclavo no hay amor que valga, que sude trabajando sin cesar, porque para amar a nadie no se puede tener lugar. Muy bien, ahora vamos a comenzar en esta plática hablar acerca de los trabajos arqueológicos que en México están un poco fuera de las investigaciones, pese a que hay varios trabajos. Y pues bueno, los trabajos en la diáspora africana en el país, como lo menciona Guadalupe Castañón en la obra Afroamérica, estos se ven incluidos de varios puntos de vista, de varias disciplinas, como es la historia,
es la antropología, la etnografía, la sociología, la geografía, pero aquí tenemos un apartado. ¿Dónde queda la arqueología? Si bien sabemos, el africano fue despojado de todo lo que él tenía, fue traído a la fuerza a un nuevo continente, donde él llegó sin nada. Entonces, aquí nos hacemos esta pregunta. ¿Realmente el africano, el esclavo, el negro cimarrón, dejaron cultura material? ¿Qué es lo que la arqueología estudia? Los restos materiales de una sociedad, de grupos. Entonces, en base a qué lugares, qué elementos nosotros podemos encontrar, nos vamos a dar una idea de poder realizar ahí series de investigaciones en varias regiones. En el país, como tal, no hay un diagnóstico de materiales que nos puedan identificar estos mismos. Ya digamos que nos pueda decir que este elemento es fabricado que fue fabricado por un esclavo africano o por un negro cimarrón. Estos elementos los vamos a tener en estos sitios donde estuvieron asentados. ¿Y cuáles son esos sitios en los cuales estuvieron? Tenemos de lo que son desde haciendas, haciendas ganaderas, haciendas cañeras, rancherías en los altos de Jalisco, mineras, en la Ciudad de México, la servidumbre que existió. Todo esto nos va a llevar a de que en algún momento los esclavos llegaron a fabricar artefactos. No podemos decir que ellos no pudieron en todo este tiempo realizar nada. Ellos, en base a esta resistencia a escondidas, llegaron a fabricar estos artefactos. Si bien mencioné en un principio que no hay un diagnóstico de materiales en el país, nos vamos a basar en trabajos que se han realizado en diferentes países, como es en Estados Unidos, en República Dominicana, en Cuba, Colombia, Argentina, y hay muy buenos trabajos, por mencionar algunos de Daniel Shavelson en Argentina, Pedro Funari en Brasil. Bueno, sabemos muy bien que las haciendas tuvieron un gran número de esclavos y aquí es donde vamos nosotros a tener como una primera punto de partida para una investigación en donde ellos estuvieron asentados. Porque claro, en una hacienda uno se pregunta, ¿dónde están los esclavos? ¿Dónde vivían ellos? Había lugares que eran destinados para la vivienda del esclavo. Y claro, ellos no podían acumular objetos, ellos no podían tener pertenencias, por decirlo así. Entonces ellos en esta resistencia fabricaban sus cosas en base a otros materiales, reutilizaban o fabricaban. ¿Qué elementos nosotros podemos encontrar en lo que son las haciendas? Podemos encontrar en estas viviendas, podemos encontrar restos de óseos de animales, cuentas de vidrio, cerámica modificada, ya sea cerámica colonial o cerámica prehispánica. Podemos asociarlo a que fue fabricado por grupos de esclavos. En otros lugares, como son las mineras, las haciendas ganaderas, de igual manera, tenemos nosotros que apoyarnos, como lo menciona Guadalupe Castañón, de otras disciplinas. Históricamente, nosotros podemos, en base a los archivos, saber dónde estaban estas haciendas. Nosotros podemos, en algunos casos, hay lugares donde, pues bueno, ya únicamente existe lo que es el casco de la hacienda, lo demás, digamos que ya está totalmente desaparecido. El terreno se ha utilizado para la siembra de caña o viviendas modernas. Pero nos da una idea de dónde el arqueólogo puede realizar una prospección y hallar este material. Uno de los problemas es de que la arqueología mexicana, más bien no es un problema, pero la arqueología mexicana, pues bueno, es obvio que está acaparada por todas estas grandes construcciones prehispánicas, y deja a un lado un poco de estas ramas diferentes que hay, aunque son muchas las que existen de la arqueología.
arqueología subacuática, arqueología de alta montaña, arqueología del desierto. ¿Y por qué no nombrar esto, lo que es la arqueología afroamericana, dedicarse únicamente a la búsqueda de estos asentamientos de los esclavos? Vamos a ver en base a lugares igual, todas estas zonas de haciendas, como lo mencioné, existen donde llegaron todos los esclavos por el Golfo de México a Veracruz, y el gran número de haciendas que existen, haciendas trabajadas por Adriana Naveda, trabajos de Sagrario Cruz, nos da esta idea de por dónde empezar a buscar y también adentrarnos en el terreno. Esta aportación que da la arqueología de realizar una prospección por estos lugares. Muchas veces uno dice, ¿cómo van a identificar? Se pregunta, ¿cómo identificar un lugar donde estuvo asentado los negros y marrones? Esto nos vamos a basar, como lo mencioné, en trabajos que se han realizado en Cuba, en abrigos rocosos, en cuevas, donde se ha encontrado material, el cual, este material, sí se le ha asociado al cimarrón como tal. Y ese es, tenemos que tener claro que en nuestro país los asentamientos prehispánicos son muchísimos. Nosotros tenemos que, en base, este material, si está diagnosticado, entonces nosotros podemos saber qué material es el que no está asociado a grupos locales. Todo este material al cual se le denomina miscelánea, el cual no sabemos de qué procedencia es, por el lugar por donde se encuentra, podemos llevar a una conclusión de que pudiera ser realizado por africanos o afrodescendientes. En estas cuevas, igual, ¿qué características son las que nos van a identificar de este asentamiento no prehispánico y pudiera realizarse de un esclavo huido, un cimarrón? En los abrigos rocosos, en las cuevas, son lugares que, bueno, ellos buscaban un difícil acceso para los que los venían persiguiendo y donde ellos podían moverse fácilmente. Ellos, claro, como lo mencioné, ellos van sin nada. Ellos tienen que refabricar elementos para subsistir en estos lugares. ¿Qué elementos? Artefactos para la casa, tienen que realizar fogones, a lo mejor bajaban a las haciendas, hurtaban o truqueaban elementos los cuales se llevaban a estos abrigos rocosos o cuevas, y esos elementos que van a estar ahí nos pueden dar este indicio. Claro, reitero que se debe ver primero que estos lugares no existió asentamiento prehispánico, y si lo existió, debemos ver que este material de alguna u otra manera pudo haber sido modificado o reutilizado por esta gente. En estos abrigos rocosos, en estas cuevas, por ejemplo, hay una investigación que a mi parecer es muy buena de la zona alta de Matanzas, en el cual se han encontrado incluso a un cimarrón el cual huía y aún contenía el grillete y un machete. Es con lo que él únicamente podía irse al monte. Él llegó a este abrigo rocoso y se encontró material, cerámica europea, la cual estaba modificada para el reuso de esta persona. Tuvo que adecuarla para él estar subsistiendo en este lugar. Ellos también pudieron hacer hortalizas. La presencia, como lo dije anteriormente, de elementos óseos de animales, gallinas, puercos, vaca,
que ellos pudieron haber consumido y dejar ese rastro en esos sitios. Ellos, pues bueno, también llegaron a fabricar su cerámica, que claro, no es una cerámica como la conocemos en México, de estos grupos prehispánicos, muy bien hecha, pulida, decorada. Ellos, pues claro, no pudieran tener el tiempo como para realizar objetos de esa manera. La cerámica que ellos elaboran, ella es burda, es muy burda. Y a lo mejor tal vez era utilizada simplemente una vez porque ellos tenían que estarse moviendo. Pero en esa utilización ellos dejan estos elementos en esos lugares. También tenemos lo que es las famosas pipas para fumar tabaco, que se han encontrado en el Caribe, en Estados Unidos, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿dónde queda todo este salto geográfico de no encontrarse en territorio mexicano? Es por eso que se puede tener un diagnóstico en base a materiales extranjeros para tenerlos y ubicarlos en territorio nacional, donde nosotros se pueden llevar a cabo las investigaciones. Estas pipas, pues claro, era el único elemento que ellos podían tener mientras estaban trabajando. Son pipas muy pequeñas, las cuales pues, ellos podían ocultar en la mano, incluso en el suelo. Y pues bueno, existe gran variedad y como lo dije anteriormente, esta cerámica es muy burda, no son pipas muy elaboradas, son pipas que simplemente, pues claro, tienen los orificios para introducir tabaco y para fumar. Todos estos elementos nos van a dar esta localización de estos sitios. Y pues bueno, la carencia relacionada con el estudio de la diáspora se vincula con estas investigaciones sobre su cultura material, que es estos estudios que se han hecho en el extranjero y nosotros los vamos a retomar aquí en nuestro país. En las ciudades también donde se encontraban los esclavos, volvemos a lo mismo, ellos no contaban con pertenencias, ellos no podían tener estos elementos. Y hay mucho material que se ha encontrado en la Ciudad de México, el cual, pues bueno, si no es prehispánico, colonial, y claro que pudo haber sido utilizado por esta servidumbre de esclavos. Cuentas realizadas en vidrio, esta cerámica modificada para llevar a cabo algún ritual, pero son pertenencias muy pequeñas. Y no estaría de más que en todas las excavaciones que se realizan en arqueología histórica se tuviera este énfasis en este material de miscelánea que es obtenido en ciertas excavaciones, en qué sitio se encuentra y si se pudiera asociar a lo que es de pertenencia de algún esclavo. Hay infinidad de materiales los cuales igual nos van a dar indicios de que son pertenecientes, si no bien hechos por esclavos o africanos, pero fueron parte de este grupo, como son los grilletes, como lo mencioné. ¿Dónde quedan todos estos grilletes? ¿Dónde quedan todas este material que se utilizaba para transportar a los esclavos de lo que era del Golfo de México al centro de la ciudad y al norte al centro de México, perdón, y al norte del país? ¿Dónde queda toda esta herramienta? ¿Dónde queda toda esta elementos que son asociados, si no bien, como lo dije, hechos por la gente, pero fueron utilizados para tenerlos en su situación de esclavos? También podemos obtener lo que es morteros no elaborados,
no muy bien elaborados, como estos morteros cónicos que se utilizaban tanto en el África como en la Nueva España, y son pedazos de madera los cuales son utilizados como morteros. Como digo, no se van a tomar ellos el tiempo de tener un elemento muy bien hecho. Es material, objetos que se van a utilizar solamente una vez y van a ser abandonados o destruidos en su caso, para que no fueran objeto de pistas por la gente que los perseguía. En lo que refiere a los restos óseos de animales, tanto que se han encontrado en excavaciones, también nos puede dar un indicio de los huesos modificados, hueso trabajado. Uno puede, tallando el hueso, elaborar algún tipo de arma, puede tallar el hueso con elementos decorativos, pero son objetos pequeños, no son objetos que van a ellos digamos, que aportar diariamente o a relucir. Son objetos que se hacen en el momento y son objetos que se abandonan. Entonces, todos estos indicios nos dan, de estas prospecciones que nosotros podemos realizar, es saber dónde y qué vamos a poder encontrar ahí. Es muy difícil meterse, y en alguna ocasión alguien dijo, pues, bueno, ¿a quién le va a importar un estudio de los palenques en el país? Y pues bueno, es obvio que son objetos de estudio, porque son asentamientos en los cuales estuvieron los negros huidos, cimarrones, estuvieron viviendo. En este apartado es donde el entorno natural es el que vamos nosotros a trabajar, la denominada arqueología del paisaje, el cual es entender el paisaje no como un escenario estático de orden físico y ambiental, sino como una construcción social imaginaria enraizada de la cultura, donde el pensamiento, organización social y subsistencia del espacio se encuentra en estrecha relación. Es donde nosotros vamos a poder saber dónde están estos lugares, qué sitios ellos estuvieron utilizando como asentamiento y, claro, estar en búsqueda de todo este elemento, resto material que pudieron haber dejado. Cualquier grupo humano deja restos materiales. Volvemos a lo que son sus objetos, estas herramientas para la caza. Ellos tuvieron que haber utilizado algo, trampas, ramas donde le sacaban punta, e incluso lasqueo de rocas para sacar herramientas. Estas lascas que, bueno, en sitios prehispánicos existen talleres con enorme cantidad de material, pero volvemos a lo mismo, una sola persona, un par de personas o un pequeño grupo de personas pudieron al menos realizar estas herramientas y dejar esta evidencia que pudiera ser desecho de talla en la fabricación de algunas puntas o pequeñas hachas también para poder machacar alimentos, vegetales que ellos, todo este alimento que ellos consumían mientras estaban en sus refugios. Y bueno, claro, es muy difícil porque la extensa vegetación, la modificación de los suelos, pues bueno, eso es una cosa que complica el trabajo para poder hallar estos elementos. Tenemos también los hogares temporales que ellos utilizaban. Estos hogares temporales consistían de ligeras construcciones muy pues muy fáciles de armar usando material
no podían ellos de igual manera, ellos no podían realizar algo así muy grande, por lo mismo estar escondidos, pero pues sí, tuvieron que haber utilizado rocas y elementos perecederos en madera para realizar estos pequeños refugios, el cual también deja una evidencia de ese asentamiento en ese lugar. Hay muchos lugares que pudieran ser objeto de estudio en la región de Veracruz, como lo mencioné, lo que son las haciendas. Se habla de lugares donde los esclavos huían, en la región del Pico de Orizaba. Pues bueno, es ahora sí que labor de llevar a cabo en base a los documentos, prospecciones por esos sitios, aunque también cabe resaltar que el documento era escrito por alguien y con qué fin era escrito. También ellos decían, pues existen, varios negros escaparon, formaron su palenque en tal región. ¿Cómo nosotros podemos saber que realmente existió ese asentamiento? Pues bueno, con estas prospecciones que se pueden realizar en ese sitio y estar revisando el lugar para encontrar evidencia no prehispánica, sino realizada por los esclavos huidos. Muy pocos lugares, volviendo un poco a las haciendas, es donde podemos encontrar esta evidencia material. Por lo mismo, ya todo fue modificado, todo ha sido modificado. Las plantaciones de azúcar, si bien sabemos, está removiendo la tierra muchísimo, entonces todo el material que pudiera encontrarse en superficie está alterado o ya en su caso mezclado varias veces con material, tanto sea prehispánico, material colonial. Entonces, ese es un problema que podemos tener al momento de identificar y poder asociarlo a los esclavos. Si bien se pudo haber encontrado en la región de las viviendas, pero bueno, como está todo alterado, pues bueno, va a ser imposible ya poder dar con una asociación a un grupo. Hablemos también un poco de lo que son las fosas de los esclavos. Gran número de esclavos llegados al continente americano, a la Nueva España en este caso, pues bueno, surge esta pregunta: ¿dónde quedaron todos esos cuerpos? ¿Dónde se enterraban? Actualmente, pues bueno, lo que es la región, 90%, me atrevo a decir un poco más, ya está totalmente cambiado lo que fue cuando llegaron, entonces es como ya muy difícil poder ubicar estos puntos donde pudieron haber realizado fosas y introducido ahí a todos estos esclavos que morían. Tenemos fosas que se han encontrado en el Perú dedicadas a, pues bueno, esclavos, los cuales, como actualmente se hace, por decirlo de alguna manera, se hace el hoyo, se aventaba el cuerpo y claro, no se va a encontrar en una posición, no se va a encontrar con algún elemento que lo caracterice como una ofrenda, que claro, también al esclavo no se le va a enterrar con una ofrenda ni nada, simplemente se hacía el hoyo, se metía el cuerpo y pues bueno, eso era todo. Fosas que en Perú, en Brasil, que se han encontrado con todos estos cuerpos amontonados. Entonces, eso, pues bueno, nos da otro punto de saber en qué lugares pudieron haber existido estas fosas en territorio mexicano. A lo mejor pudieron haber existido en lo que en las haciendas incluso, porque ellos no tenían cementerio. En la Ciudad de México, ¿dónde iban todos esos los cuerpos? ¿Dónde se enterraban? Y claro, pues las condiciones de los terrenos, hay lugares donde los huesos se pueden mantener en mejores condiciones que en otros sitios donde se puede disolver, se puede deshacer el hueso.
Estos lugares, Río de Janeiro, el lugar donde se encuentra esta fosa, es en el barrio de Gamboa. Y es, bueno, es uno de los lugares donde se encuentra una de estas fosas que está asociado a esclavos. Tenemos también otros elementos asociados a los africanos y afrodescendientes, es estos navíos que vienen a las Américas, donde traían a los esclavos. ¿Dónde quedan estos navíos? En Estados Unidos se ha encontrado en el río Móvil el barco de nombre Clotilda, el cual trajo a esa región, traía 110 esclavos. Este barco fue inundado, fue quemado, fue inundado por el capitán y bueno, se han encontrado estos restos. Entonces, con ayuda también de otros elementos, de otras ramas, podemos saber que este barco perteneció todo en base a los documentos históricos y sabemos que esto también puede ser un barco que no es realizado por los esclavos, pero es donde ellos llegaron aquí a este nuevo hogar, por decirlo así, y está asociado a ellos. Y claro, es parte de un elemento que puede ser de afro, aquí en América. Volviendo un poco a este material, el uso de las cuevas y abrigos rocosos también nos dan varios elementos en los cuales nosotros podemos darnos cuenta. En primer lugar, tener certeza de que no es un sitio ocupado en la época prehispánica por algún grupo, que es muy difícil porque la mayoría de abrigos rocosos hay evidencia de cerámica prehispánica. Pero volvemos a esto mismo, esta cerámica que sea muy diferente a la local, lugar a una cueva donde no podemos encontrar nada y únicamente un fogón, nos puede dar indicio de que ahí hubo alguien utilizando esa cueva. Actualmente, pues es lo que hace mucha gente. Cuando va a campo o cuando hace un pequeño refugio, ¿qué es lo que hace? Hace una fogata, prepara sus alimentos, agarra todo y se mueve. Pero en ese proceso es lo que mencionaba, se dejan estos elementos en superficie. Los fogones, ceniza, y restos de alimentos, en este caso, pues animales, huesos y estas herramientas que fueron utilizadas para toda la preparación de esto. Es muy difícil también encontrar pintura rupestre asociada a africanos en territorio mexicano. ¿Por qué digo esto? Ellos, por lo mismo, no se puede ellos llegar y marcar un lugar, el cual es su refugio. Si bien los primeros cimarrones traían toda esta gama de esta cultura arrebatada, bueno, llegas a un sitio y como igual se hace actualmente, uno llega y esta gente que graba alguna cosa en las rocas, en las paredes, pudo haber pudo haber sido realizada por algún cimarrón. ¿Por qué digo esto? También porque se encontró tribales africanas en la cueva de El Garrafón, en la zona alta de Matanzas, en Cuba, la cual, pues bueno, fue asociada a este grupo, a un grupo de cimarrones que estuvieron en su refugio, estuvieron ahí. Este conjunto pictórico, pues bueno, ellos lo realizaron y se asoció porque también se encontró una olla la cual no fue utilizada para elaborar algún alimento porque no presentaba muestras de que fuera expuesta al fuego. Se encontró en excavación con elementos al interior.
Estos elementos son los que he venido mencionando, cerámica modificada a la cual le dan forma. Cuentas de vidrio, incluso botellas, fondos de botellas que se encontraron ahí, en donde ellos en su momento pudieron haber transportado agua. Entonces, estos son indicios porque ahí se tenía de que no hubo ningún grupo local antes de la llegada de los esclavos en esta región. Entonces, se asoció conjunto pictórico, estas marcas tribales se asociaron a que fueron realizadas por cimarrones. Si lo ponemos en el caso de nuestro país, pues bueno, es estar ubicando estas zonas en la alta montaña, en las elevaciones, y pues bueno, tratar de revisar toda la superficie, pero con el paso del tiempo los estratos van aumentando, ya sea por desecho de animal, el guano, o por alteración moderna de gente. Sin más, sí podemos encontrar elementos que nos puedan llevar a decir que esos lugares estuvieron utilizados por gente esclava, cimarrones, en esa temporalidad. Realización de hornos. Si bien estos hornos no eran tan modificados, eran muy bien elaborados, eran pequeños hornos muy burdos, igual, era simplemente para realizar cerámica, y pues no se iban a tomar este tiempo en elaborar un horno muy grande y para todas sus necesidades. Era simplemente un pequeño horno, pudieron haber elaborado y pues simplemente elaborar un pequeño cajete, un pequeño plato en el cual ellos pudieran, en ese momento que están refugiados, pudieran consumir sus alimentos. Las cuentas de vidrio. Estas cuentas de vidrio se han encontrado en muchas excavaciones relacionadas a la arqueología histórica, y este es un muy buen punto como para analizar, digamos, ese material, analizarlo y poder saber si fue realizado por la gente natural de México o realizada por esclavos, servidumbre de las ciudades. Bueno, es bastante material el que se pudiera analizar, pero por desgracia no pudiera tenerse una certeza de que pudiéramos asociarlo totalmente a lo que son pertenencias para la realización de collares, de estos grupos que estuvieron asentados. Otra de los puntos es, digamos, las excavaciones que se realizan. Muchas excavaciones, el 100% de ellas, pues bueno, es en sitios prehispánicos. Y pues claro, se tiene ya una idea de dónde están los entierros. Es llegar y excavar en una zona y salen ahí los entierros. No hay un estudio en el cual esté destinado en el ir sobre los asentamientos de esclavos. Como tal no existe, aunque han salido no con este fin. Varias excavaciones en el sur de México, incluso en la Ciudad de México, lo que fue la fosa común del Hospital Real de San José, en donde 3 individuos tenían unas características muy diferentes a los demás restos óseos.
¿Cuáles son estas características? Y bueno, ya los estudios, muchos estudios que se han realizado, es la mutilación dentaria que ellos llegaban a practicar. Eso es un indicio de que esos fueron los primeros esclavos que llegaron a la Nueva España. Ya con el tiempo, pues bueno, ellos tampoco podían estar modificando su dentadura, pero esto es indicio de que fueron esclavos, no sin ir en esas excavaciones a ir a buscarlos directamente. Han salido en otros contextos, pero han resultado ser afrodescendientes o africanos. También nos dan las características, la columna muestra mucho desgaste en un esclavo por cargar cosas pesadas. Entonces, pues bueno, es analizar estos entierros que a veces aparecen, en los cuales varios proyectos sacan, y no está de más hacer una buena investigación a estos huesos, ya que muchas veces, por desgracia, muchos entierros se embalan y se van a bodega, y ahí se quedan otros 100 años sin poder ser analizados. Entonces, ahí pudiera estar siguiendo una fuente de información que nos dijera que son individuos africanos o afrodescendientes. Y pues muchos trabajos que se han realizado en el país, que bueno, no se les quita el mérito, son muy buenos. Y es estar en esto, reitero, saber nosotros que vamos a ir, por decirlo de esta manera, directamente a atacar un pozo de sondeo, una excavación, pero ir directamente a buscar estos grupos de personas. San Basilio de Palenque, en Colombia, los trabajos que realizó Caterina Mantilla, pues bueno, nos da como que es esto, nosotros vamos a tomar un diagnóstico de otras investigaciones para poder realizar nosotros un diagnóstico aquí en el país, tener nuestro propio diagnóstico de materiales asociados a afrodescendientes, y nos basamos en estas investigaciones que hacen. Esta cerámica burda que ella realiza, encuentra en estos estudios que realizó en San Basilio, es una idea que nos da de cómo era esta cerámica en la época de la colonia. Volvemos a lo mismo, no es cerámica muy bien elaborada, es cerámica burda, cerámica fea. Entonces, es el saber qué elementos son los que nos van a dar esos puntos de investigación, esos materiales. Otros elementos pudieran ser los hallados en estos sitios de asentamientos. El saber, volvemos un poco a lo que es los cimarrones. No hay muchos igual evidencia. Bueno, si existe evidencia histórica en los documentos, claro que nosotros tenemos que ir a estos lugares. Y pues bueno, estos trabajos que se realizan en diferentes sitios, por ejemplo, un ejemplo en los Altos de Jalisco, cuando yo estuve trabajando allá en un proyecto del instituto, pues bueno, era ir a dar la vuelta los fines de semana, platicar con gente, y es muy interesante porque la gente de San Juan de los Lagos mencionaban que hay un cerro, una elevación, el cual tenía el nombre de Palenque. Pues bueno, lo primero que entra a la cabeza es Palenque de gallos, Palenque que es muy común en esos lugares. Se sigue conversando con la gente y mencionan que se encuentra esta elevación
en el municipio de San Diego de Alejandría y perteneció a la hacienda de Jalpa, que fue propiedad de Lorenzo de Castilla. En este lugar se concentró una gran numerosa población de esclavos africanos. ¿Y por qué le dan el nombre de Palenque a este cerro, a esta elevación? Porque la gente dice que a ese lugar huían los esclavos, los negros y marrones, se iban a ese lugar. No está de más, reitero, poder llevar a cabo una investigación, una prospección por ese cerro sin confundirnos con material local, prehispánico. Pudiese ser algún buen indicio de elementos los cuales nos pudieran dar bastante información, y sería fantástico poder encontrar algún artefacto el cual pudiera asociarse a los cimarrones. Entonces, todo esto que he estado hablando acerca de los materiales, sea hueso, sea cerámica, vidrio, hueso modificado, hueso tallado, hueso decorado, todos estos elementos debemos tener en cuenta los arqueólogos que no todo es prehispánico, no todo. Ellos llegaron a elaborar sus elementos en un nuevo territorio. Llegaron sin nada, elaboran aquí elementos, reutilizando y elaborando nuevos para una subsistencia, para sobrevivir en el caso de los cimarrones. Uno no puede meterse al cerro sin nada. ¿Qué voy a cazar? ¿Cómo lo voy a cazar? Pongámonos en el papel del cimarrón. ¿Y qué voy a utilizar yo? ¿Cómo voy a elaborar mis herramientas? Y lo que he venido mencionando, puedo realizar mis herramientas por lasqueo. Yo busco la necesidad de cómo elaborarlas para sobrevivir. Poniéndonos en ese papel, ayudándonos de las fuentes históricas, ayudándonos de otras disciplinas, con historiadores, con antropólogos, geógrafos, podemos realizar, se puede llevar a cabo una buena investigación y tratar de ubicar estos sitios que tuvieron presencia y pudieron haber sido, como lo he venido mencionando, asentamientos de esclavos africanos o afrodescendientes. Entonces, no dejemos a un lado todo ese material de miscelánea, analizarlo, el cual nos pueda dar también una idea o un punto de que pudo haber sido utilizado. Y pues bueno, no está de más el sacar jugo de todas las investigaciones que se realizan en México arqueológicamente. Como el título de la ponencia lo dice, no todo es prehispánico. Y ellos ellos llegaron a forjar su cultura material, ellos en base a esa cultura material sobrevivieron. Estos artefactos que pudiéramos encontrar en las excavaciones. Y pues bueno, casi por terminar, lo dije en un principio, todas estas investigaciones que se han realizado en otros países, de las cuales nosotros nos podemos colgar, ayudar para realizar nuestro material diagnóstico en el país, tener nuestro material diagnóstico asociado, que sea únicamente para los afrodescendientes, para los afromexicanos, es eso, revisar material, tratar de ubicar bien y no todo asociarlo a lo prehispánico en el país. Arqueólogos como Emiliano Gallaga, él ha realizado algunos trabajos, los cuales van por este rubro de saber por dónde encontrar, dónde estuvieron asentados
estas poblaciones de afrodescendientes. Y pues yo creo que en base a todo, ya ahorita lo he mencionado, sería lo que se tendría que decir sobre esto, que es la cultura material del otro. ¿De cuál otro? Del afrodescendiente en territorio mexicano. Sí existe cultura material, no se ha encontrado o es muy poca la evidencia que hay, pero sería fantástico el poder llegar a realizar un trabajo de excavación en un palenque mexicano. Si bien están los trabajos en Colombia, en los quilombos en Brasil, ¿por qué en México no se puede tener? Si en México también recibió gran cantidad de esclavos, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde fueron enterrados? ¿Dónde están todos esos materiales que utilizaron? Todos esos elementos son aportadores de cultura, de una cultura realizada por este grupo de personas. Y bueno, sería todo por esta plática. Has generado mucho interés en las redes sociales y seguramente aquí con los colegas que están presentes aquí en sala. Mira, pues ya hay bastantes preguntas, hay bastantes comentarios ahí en las redes sociales, pero antes de darle paso a estas preguntas y comentarios, eh, eh, quiero recordarle a la gente que nos sigue por Facebook que también tenemos nuestro canal de YouTube, donde también pueden ver las grabaciones anteriores de los seminarios pasados y también que en los próximos días estará ya en nuestro canal, ¿no? El canal de Afroindoamérica, Red Global Antirracista, ¿no? Entonces, miren, la verdad que desde Brasil nos mandan saludos, Eliseu da Silva manda saludos, Agustina Ureña desde España, desde Burgos, España, también manda saludos, Jenny Reyes, dice que qué interesante plática, la de Pavel, desde Puerto Rico también mandan saludos, está Débora Rivera, Carlos Fregoso Rangel también dice que interesante plática, Pavel. Y bueno, hay algunas preguntas en las redes sociales, pero antes de no sé si, antes de darle paso a las preguntas que se encuentran en las redes sociales, pues pensaría yo, si ustedes están de acuerdo, aquí en sala, si hay algunas preguntas para el compañero Pavel, y después también podremos darle lectura a las preguntas que se encuentran en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, sí. ¿Quién quiere iniciar con esta plática con Pavel? No sé si alguien de ustedes quiera. Víctor. Perdón, Víctor, y después Cacosi, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Me anticipo porque ya tengo que ir a clase, nomás me estoy quedando porque está muy atractiva la charla. Yuri, en este sentido de la formación del arqueólogo mexicano con pues, la prospección, las caminatas de superficie, y bueno, y todo el otro conjunto de técnicas que tiene la arqueología, evidentemente extraída de otros lugares y luego adaptada al contexto de la vida mesoamericana o hacia América o Aridoamérica. ¿Qué es lo que tendría que cambiar en cuanto a técnica arqueológica para la plena búsqueda, recopilación, catalogación, precisamente de estas evidencias de las cuales tú estabas haciendo cuestionamientos, ¿no? Si hubo el lugar donde eran hacinados, los objetos con los que eran capturados, o estos lugares como el palenque que señalas, ¿no? Que refiere solamente a
cuestión histórica. ¿Qué tendría que modificarse en cuanto a esta técnica de recopilación arqueológica respecto a lo que ocurre realmente ya formado para Mesoamérica y las zonas mexicanas anteriores a la conquista? Hola, Víctor, y bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que lo que se debe de hacer es quitarse esa idea de que todo lo prehispánico, de que todo el material arqueológico en México es prehispánico, que el otro grupo, como mencionan los otros, no fueron forjadores de una cultura material. Mucha gente dice, es que ellos llegaron sin nada. Es obvio, ellos llegaron sin nada, pero pónganse en ese lugar y ustedes fabricarían algo si ustedes huyen. Están elaborando un material que es un elemento que nos va a identificar, que fue realizado por un grupo. Claro que se puede encontrar. Entonces es quitarse esa idea de que no se va a hallar nada, de que ellos no dejaron cultura material. Y no todo es prehispánico. Yo creo que por eso se debería de empezar, cambiar esa concepción que tienen muchos colegas, no todos, pero yo creo que por ahí se puede comenzar. Y si hay restos, sí se pueden hallar. Si están en otras partes del continente, ¿por qué este salto territorial de que en México no tenemos estos elementos que son 100% asociados a los esclavos? Hay museos en el Caribe, en República Dominicana, en Cuba, Colombia, donde están estos elementos. En México los hay, pero no es como tal así, es decir, son este elemento de elementos arqueológicos que fueron sacados, o sea, fueron atacados en el lenguaje arqueológico, fueron atacados únicamente ir a buscar a estos elementos de los africanos, de los afrodescendientes en la Nueva España. Cacosi, por favor, y después la doctora Yolanda Gut, por favor. Tu micrófono, Coco. Micrófono. Sí, gracias, Rocío. Muchas gracias, Israel. Buenas tardes y buenas noches. Y muchas gracias también, Yuri, por la espléndida conferencia y intrigante y muy interesante. Bueno, como hay muchas preguntas, como ya están viendo, voy rápido. La primera, tengo como 3 preguntas. La primera es sobre, ¿qué nos dirías tú sobre la arqueología afro, pero prehispánica? Sobre esa polémica, ese debate sobre los olmecas, ¿no? Y los olmecas o sea, también en América Latina, otras partes, hay huellas que algunos dicen, no, esos nos están diciendo que sí hay africanos que llegaron antes de Colón, ¿no? No solo en México. Bueno, eso. La segunda es sobre, cuando estabas hablando, yo me quedé pensando sobre también algo que nos interesa en esta red Afro-Indoamérica, red global no antirracista, y pensando en lo afro y lo indígena. Bueno, ok, cuando dices que todo no es prehispánico, sí, hay una arqueología afro, ¿no? Una arqueología colonial afro. Y yo quería saber si en esto han descubierto o podría pensarse cierta arqueología afro-indo-mexicana o afro-indoamericana. Y por último, el tema político, porque terminas diciendo que sí hay que investigar, hay que como promover más esa línea de la arqueología afro, ¿no? Y yo sentí que te quedase más a nivel académico.
yo creo que cuando dices, es que aquí la arqueología se ha visto siempre como prehispánica. Yo creo que tiene que ver con una ideología, que es la ideología del mestizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar ahora la reforma constitucional que quedó corta, pero ahí está ya reconociendo oficialmente la afrodescendencia en México, etcétera? ¿Cómo aprovechar esos instrumentos políticos para también incidir en la visibilización y más investigaciones sobre esa arqueología afrocolonial? Gracias. Gracias, Kakosi. Y bueno, respondiendo a las tres preguntas, lo que mencionas de las cabezas olmecas, de este material arqueología afroprehispánico, pues bueno, es obvio que las cabezas olmecas no tienen una representación afro, que mucha gente al paso del tiempo pues los asocia por los rasgos que éstas presentan. Pero no son representaciones de afros, de cabezas olmecas. ¿Qué elementos son representados? Elementos de arqueología afrocolonial. En la Nueva España, estos elementos, ellos, claro, la arqueología en cualquier grupo, pues bueno, nos da unos elementos materiales. Ellos, ¿cómo lo reflejaron aquí en la Nueva España? ¿Cómo lo reprodujeron? Pues bueno, ellos elaboraban estas esculturas, las cuales tienen rasgos, características muy similares a las de su región de origen. Eso nos puede dar una idea. Es lo que mencionaba acerca de de estas pinturas del conjunto pictórico que se encuentra en Cuba, están representando elementos de su lugar de origen ahora en su otro nuevo hogar, pero en esta resistencia. Ellos lo están plasmando ahí. Entonces, claro, ellos siguen elaborando y plasman estos elementos africanos, los plasman en estos nuevos elementos, amalgama, digamos, por decirlo así. Ellos lo plantean de esa manera. Y pues bueno, ¿en qué nos puede ayudar la arqueología africana con todo esto, lo que mencionabas, de que se les está dando en el país a los afrodescendientes el lugar que ellos merecen, que ellos deben de tener? Sería muy bueno el ir también a estas regiones que son en Guerrero, Veracruz, y con toda esta abundante multiculturalidad que hay, tratar de llevar a cabo estos estudios arqueológicos de lo afromexicano a estos sitios, que no todo es de los grupos locales. Claro, ahí sí la llevamos de perder porque Veracruz, estos lugares, pues bueno, estas estructuras monumentales que existen, pues, ¿qué le va a interesar a la gente? Mucha gente dice, pues bueno, a mí que me interesa lo que hizo esta persona, pero claro, todo grupo realizan. Y los grupos afrodescendientes arqueológicamente dejaron esa cultura material. No se puede decir que ellos no hicieron nada. Entonces, por ese lado yo creo que se podría llegar ahí el poder también, en base a todo esto, lo social, meter la arqueología, de ubicar estos elementos que existieron. Bueno, le damos la palabra a la doctora Yolanda Gut y después pasamos a darle lectura, si ustedes están de acuerdo en las preguntas que se han generado. Y bueno, perdón, Rocío, si después de la doctora Yolanda Gut, sigue Rocío, y después continuemos con las preguntas que hay en redes sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un gusto realmente escucharte, Pavel, ha sido sumamente interesante
y sobre todo pues muy motivante, ¿no? Yo que me dedico a los estudios esencialmente de historia del arte, donde este rol de las materialidades tiene un papel tan importante como elemento para conocer la historia y para conocer justamente pues la historia misma de las mentalidades, las historias culturales que habitan en esos artefactos, en esos objetos. Por supuesto, la arqueología para nosotros es fundamental. O sea, tenemos que tener para poder explicar esos procesos por una relación muy directa con los estudios arqueológicos. Y es verdad que es una gran carencia todo lo que tú estás explicando. Es decir, nos faltan estudios que nos puedan dar elementos para trabajar esta perspectiva del mundo cimarrón y del mundo sobre todo del esclavo, ¿no? No solamente en el acto de cimarronaje, sino incluidas las propias plantaciones. Entonces mi pregunta, voy a hacerte dos. La primera tiene que ver con este componente interdisciplinar en la formación del arqueólogo, en tu experiencia o en lo que tú consideras que puede ser importante en este sentido. Si efectivamente ha habido este vacío histórico en relación con los estudios acerca de la presencia afro, del componente afro, pues obviamente esto quizás, y es mi pregunta, se ha tenido que revelar en muchos campos del conocimiento y probablemente también en el arqueológico. Mi pregunta es, ¿qué espacio tienen los estudios de las culturas afro y de su presencia en América, en el continente, en las islas, dentro de la formación de los arqueólogos? ¿Qué atención se brinda a esta zona para crear expectativas, para crear motivaciones y para generar áreas de estudio dentro de este campo? Esa sería una. Y la otra, ¿qué espacio tiene en la formación también del arqueólogo y en su experiencia de trabajo, particularmente aquí en México, que no la conozco suficientemente como en otros lugares, como en mi propio país, donde, por ejemplo, el tema, aspectos como la oralidad ha sido fundamental, es decir, las investigaciones sobre oralidad, los diarios, por ejemplo, de rancheadores han sido un elemento clave, ¿no? Para poder armar, estructurar un poco los recorridos, los documentos de la Inquisición con todos sus procesos de requisas y toda la documentación que fue acompañando este proceso. Esto para el caso de las islas ha sido muy importante. Yo sé que este proceso no es idéntico en el continente, por eso me gustaría saber. O del mismo modo, por ejemplo, las requisas hechas a los cabildos que han dado la oportunidad de conocer. No tendríamos una historia del tambor, por ejemplo, en Cuba, como la pudo hacer Fernando Ortiz, sin las requisas hechas a los cabildos, donde se requisaban estos materiales y se documentaban o quedaban por lo menos requisados en un acta que después podía servir. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades ha tenido esta experiencia de utilizar estas transdisciplinariedades para estos estudios en el caso particular mexicano? Muchísimas gracias, Pablo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál es esa motivación para un arqueólogo mexicano en estos estudios de los afrodescendientes, de los africanos? La motivación es el decir que ellos dejaron rastros de la cultura material, de que ellos sí llegaron a elaborar elementos en nuestro territorio. No sé, es como a veces muy frustrante el estar acaparado por todas estas, toda esta arqueología de grandes estructuras, sitios arqueológicos, Palenque, La Quemada, pero ¿dónde queda esta arqueología del otro? El querer demostrar y el querer mostrar los elementos que ellos llegaron a fabricar o elaboraron, reutilizaron y decir, este material fue realizado por ellos, ellos sí tuvieron cultura material.
Esa yo creo que es una motivación que uno tiene, en mi caso. Y contestando la siguiente pregunta, pues bueno, en México los trabajos de afrodescendientes son bastantes, muy buenos trabajos, muchos investigadores que, bueno, yo me tomo todo el apoyo de los historiadores, de los antropólogos, todos los documentos históricos, para poder llegar a realizar una investigación en base a todos estos trabajos, como menciono, de que mencionan, pues bueno, en la región de Córdoba hubo 12 haciendas que conformaban el complejo, y pues bueno, por ahí uno le va moviendo, le va llegando de dónde pudiera entrarle para tratar de realizar una prospección en estos sitios. Por desgracia, pues bueno, ha tocado trabajar en proyectos nada que ver relacionado a lo afro, pero digamos que en los tiempos libres es esto, como que averiguar dónde hay material de miscelánea que se pudiera consultar como para ver si pudiera haber esta relación, o ir a otros lugares, pues bueno, lo que mencionaba en la región de los Altos de Jalisco, platicando con la gente uno va sabiendo más o menos por dónde, y luego uno va a las fuentes y claro, ahí nos van mencionando por dónde también pudiéramos estar llegando a estos sitios. Entonces, no sé si contesté sus preguntas y una vez más, gracias. Gracias a usted. Bueno, damos paso ahora a las inquietudes, bueno, preguntas, comentarios que se han generado en Facebook, por ejemplo. Perdón, Rocío, perdón, sí. Me estás excluyendo, Isra. Perdón, es muy brevemente. Gracias, Pavel, muy interesante tu presentación. Cuando le respondías a Cacosi sobre todo el tema de la llegada previa a Colón, justo de inmediato hice la relación con este libro que se ha vuelto famosísimo en sitios como en Estados Unidos. Ellos llegaron antes de Colón, de Iván Van Sertima. Entonces quisiera saber si tienes tú alguna opinión sobre este libro. Bueno, pero no, en realidad me interesa más la otra pregunta que te voy a hacer, que es que me parece que tu trabajo es muy interesante en el sentido de cuestionar y retar, ¿no?, la práctica arqueológica mexicana. Y entonces a mí me interesa mucho como la parte política dentro de la academia, o sea, siendo que la arqueología mexicana ha estado pues informada por toda la ideología efectivamente del mestizaje, de la construcción de la nación, ¿cómo se recibe un trabajo como el tuyo, que está cuestionando de raíz toda esa práctica, diciendo no todo es prehispánico, ¿no? Y creo que es algo, además, que hay que pensarse en contexto, porque efectivamente no es algo que está sucediendo nada más en México. Me viene a la mente un proyecto interesantísimo en la ciudad de Nueva York, que son los sitios de entierro africanos, en donde, bueno, están haciendo investigación colaborativa y visibilizando justamente toda esa producción de las personas esclavizadas en medio de la ciudad más cosmopolita en donde se había negado por mucho tiempo todo esto, ¿no? Entonces, quisiera conocer cómo ese lado, ¿no? O sea, cómo se recibe tu trabajo frente a este cuestionamiento tan profundo de la práctica arqueológica. Gracias. Bueno, lo que mencionabas al principio, lo del libro, sí, en algún momento le di su leída, pero sí es como muy, él asegura que todos los elementos encontrados en México son representaciones africanas. Él asegura que las cabezas olmecas son representaciones de gobernantes africanos. El navío que elaboran para estas rutas marítimas que había, igual, que los africanos llegaron primero aquí a América. Entonces, pues es muy cuestionable por qué, igual estos elementos
estos artefactos, no se ha encontrado como tal en una excavación el que digamos de que este material es totalmente africano y fue traído, si es que ellos viajaron del África a América, no hay un elemento que nos pueda decir esto es 100% africano y se encontró en territorio americano. Entonces, son estos cuestionamientos que se hacen. Pues bueno, es la posición de él en sus opiniones en el libro. Y la siguiente pregunta, pues bueno, es que vuelvo a lo mismo, a veces es como frustrante el competir con todo esto, esta arqueología de los grandes monumentos. Pues cuando uno va a congresos, lleva su ponencia de arqueología afro y pues sí es así como de, pues vamos a ver, suena como interesante, a ver qué dice de lo afro, pero siempre se quedan con eso de que, pues bueno, es de México y tiene que ser arqueología monumental. Pero pues como mencionaba al principio de la plática, hay muchas otras ramas, arqueología de desierto, arqueología de alta montaña, arqueología subacuática, arqueología, existe la arqueología marítima, arqueología histórica, arqueología del paisaje, y pues bueno, digamos que vamos metiéndonos ahí un poco en todo esto. Sí ha costado, es mucho, porque no se encuentran otros investigadores que se dediquen al tema. Sí los hay, pero me atrevo a decir que somos muy pocos, contados yo creo que con la mano, arqueológicamente. Y pues bueno, esos son unos de los problemas a los que me he enfrentado en algún momento. Y pues bueno, esa frustración que sí, ha llegado a que en momentos no abandone, como que esto retome y pues son varias cuestiones. Pero sí cuesta mucho. Y lo que decía Kakosi, pues en este momento, ¿cómo políticamente podemos meterlo? ¿Por dónde? Porque a estos grupos se les está dando, que debería haberse les dado pues estos nuevos derechos que se les da a estos grupos de afrodescendientes, pero que ellos debieron haber, o sea, los deben de tener, no se deben de estar dando en estos momentos. Y pues bueno, ellos son forjadores de una cultura que han hecho en territorio mexicano. Entonces, pues bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si por último quieran alguien más comentar algo, preguntar algo. Doctor Serna, no sé si guste antes de dar ya paso a los comentarios y preguntas que hay en redes sociales. Por favor, doctor Serna. Pues sí, muy brevemente quisiera primero agradecer a Yuri Pabel que nos haya dado esta extraordinaria plática sobre algo que es pues de mucho interés saber qué hay desde el punto de vista arqueológico en relación a lo afro. Me parece que es un trabajo que de hecho tiene mucho de pionero, si bien es cierto que hay algunos otros que se han realizado desde la antropología física o en unión a la arqueología, digo a la antropología física, sí me parece que desde la arqueología pues estamos hablando de algo que tiene todavía una beta enorme por irse descubriendo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso ha generado todo este interés y todos estos debates que ha habido, ¿no? No solo en relación a lo de los olmecas, que obviamente esa discusión ya se dio y se ha demostrado científicamente que efectivamente eso no puede ser de origen afro. Pero más allá de eso, ¿no? Pues lo que ha sido denominado con la arqueología colonial y que pues durante toda esta etapa de la vida colonial en México, la presencia de los esclavos, el lugar en donde habitaban, los llamados barracones, los
cómo eran estos cuartos, cuál era su arquitectura, la cuestión de cepos, de grilletes, de bolas de acero, en fin, una serie de elementos que han quedado efectivamente en las haciendas o en los cascos de hacienda en México, no solamente la hacienda azucarera, sino otros tipos de haciendas en donde también ellos estuvieron, en la minería, etcétera, ¿no? En fin, y es muy interesante para reconstruir su historia en la vida nacional y también sus aportes, porque eso también está todavía por hacerse, digamos, pues todo un recuento, digamos, de lo que ha sido su herencia, ¿no? En diversos terrenos. Así es que, pues, muchas gracias. Ha sido realmente muy interesante y hay muchas preguntas que han llegado de quienes nos están viendo y sería bueno, pues, que se dieran a conocer, que se pudieran responder a las de... Okay. Gracias, doctor Serna. Bueno, mire, empecemos con las preguntas que hay en Facebook. Por ejemplo, Carlos Contador comenta: increíble información, espero encontrar publicaciones de Pavel. Bueno, también para que comente si tienes alguna publicación, pues la difundas por aquí, por este medio. Pablo Hernández Ruiz dice: ¿qué se sabe de los asentamientos cimarrones con respecto a la manufactura de armas para combatir o herramientas para cosechar? ¿Quieres que siga leyendo o quieres responder, Pavel? Pues sí, voy respondiendo rápido, ¿no? Okay. Si no, para no perderme. Sí, con todas estas armas, pues bueno, muchas de las armas eran robadas por los cimarrones, o cuchillos, lanzas, y otras eran fabricadas, lo que mencionaba. Ellos fabrican sus herramientas. Entonces, muchas de estas, podría decir, armas, pudieron haber sido obtenidas por trueques, pudieron haber sido obtenidas en asaltos que ellos realizaban, o fabricadas, lanzas hechas con materiales perecederos, madera, carrizos, eso pudieron haber sido esas armas que ellos pudieron haber utilizado. ¿Dónde están? Eso es lo que queremos saber. ¿Dónde está toda esa evidencia también de estos elementos que utilizaban a defenderse? Se han encontrado en Cuba cuchillos que pertenecían a cimarrones. Entonces, y era obtenido. Cuando él huía, él se llevaba consigo este cuchillo. Entonces, sí hay material que corresponde a armamento. Ok, Jocelyn Arjona Gallardos manda saludos desde Casa Roset en Peñillor. También mandan saludos desde Texcoco. Bueno, Chuy Gutiérrez pregunta: ¿nunca podían aspirar a ser libres los esclavos? ¿Perdón? Chuy Gutiérrez pregunta: ¿nunca podían aspirar a ser libres los esclavos? Pues claro que aspiraban a ser libres, pero pues bueno, la condición en la que se encontraban no se los permitía. Por eso ellos tenían que huir, ellos tenían que esconderse. No era tan fácilmente el que ellos pudieran acceder a esta libertad. Ok, Karen Elizabeth dice: un abrazo desde Rosetta, y pregunta: ¿hay alguna forma de identificar el área de la que provenían estos esclavos, estos africanos? No entendí bien la pregunta. ¿Hay alguna forma de identificar el área de donde provenían estas personas esclavizadas? Pues es lo que estuve mencionando. Esta evidencia material, esta evidencia de construcciones que ellos pudieron haber realizado donde estuvieron asentados. Eso nos da evidencia de que estuvieron ahí. Ok, Yanni Reyes pregunta: ¿cuáles serían las características específicas para identificar a una cultura material como lo es la afrodescendiente? Si se pudiera regresar a la anterior pregunta, probablemente se refiera también al lugar de origen en África.
Es decir, si hay algún tipo de escarificación, por ejemplo, que se haga en alguna región específica de África y que podamos decir que fue Yoruba o que fue del Dahomey o que fue Bantú, no sé, o de algún lugar específico de, no solo de las regiones culturales, sino las regiones geográficas de África. Yo creo que sí están estos elementos. Sí, doctor. Sí, yo creo que estos elementos son los que se pueden encontrar en la mutilación dentaria, porque hay ciertos grupos africanos que se dedicaban a mutilar sus dientes, como esta expresión, estas expresiones bueno, de decoración. Entonces yo creo que eso nos podría identificar de qué región pudieran ser esta mutilación que se podría encontrar en los individuos en alguna excavación. Como lo que se encontró en el Hospital Real de San José, con la mutilación dentaria. Entonces se puede decir que provenían de cierta región. O estas expresiones en Cuba de la representación rupestre, también con estos símbolos que eran de cierto lugar, nos da una idea de dónde pudieran haber sido este grupo. Ok. Continuamos con la lectura de las preguntas. Yanni Reyes pregunta otra vez, la charla me hace reflexionar sobre un artículo que leí en Históricas que escribió Carmen Aguilera sobre las cabecillas negroides encontradas en Veracruz, pero ella plantea que es prehispánico. Ahora reflexiono y podría ser afro. Qué interesante tema, muchas gracias. Bueno, más bien es un comentario. ¿Qué opinas, Pavel? Pues ese es identificar y separar esto de lo que es prehispánico, que es modificado por otro grupo, utilizando muchas veces lo prehispánico. Porque, como volvemos a lo mismo, ellos no pudieron elaborar en gran cantidad sus elementos, ya sean vasijas, ya sean armamento, ya sea hornos, construcciones, viviendas, sino que ellos se tomaron de otro. Entonces, pues bueno, eso es lo que se ha visto, ¿no? Y también se toma con otros grupos, esta apropiación, digamos, cultural para ayudar para su beneficio. En este caso, lo de los cimarrones. Aduni Ferreira dice lo siguiente. Buenas noches. Entonces, el trabajo de Iván Van Sertima no es considerado en relación a los olmecas. Pues bueno, lo que mencionaba con Rocío, que aseguran que todos los rasgos encontrados en territorio en América, en varios lugares, son de africanos. Pero para eso son una excavación arqueológica nos va a ayudar en el contexto en el que se encuentre y nos va a deducir de que, pues bueno, es obvio que no eran cabezas de gobernantes africanos, como se menciona, son totalmente de la región de México. Semillas de Vida comenta, bueno, pregunta las las escarificaciones dejan registro en los contextos arqueológicos. ¿Cómo se identifica? Pues en un contexto arqueológico, a menos de que se encuentre momificado el individuo, porque de alguna u otra manera lo único que nos queda es el esqueleto como tal. Entonces eso, a menos de que esté momificado, se pueden observar lo que preguntó. Escarificaciones, perdón, se me fue la palabra. Pues ya hay comentarios, ¿no? Saludos a Pavel de Iván
MacArthur, Fernando Cruz Santiago señala que es muy interesante la exposición que has dado. Hay quien, Alex, dice que eres el número 1, Pavel, y etcétera, etcétera, ¿no? Son los comentarios y preguntas que hay hasta el momento en redes sociales. Tenemos algunos minutos más. No sé si gusten comentar algo más, preguntar, etcétera, ¿no? No sé, hay unos 20 minutos aproximadamente disponibles. No sé, ¿cómo ven? Adelante, Pavel. Pues bueno, nada más retomar así rápidamente en una pregunta que realizaron. Sí hay estudios arqueológicos dedicados a lo afro, hay muchos estudios. Pues América se vio con este momento de la llegada de esclavos africanos y de los cuales se tuvieron que hacer esta amalgama con los grupos locales, forjando una nueva cultura, y tanto cultura material. Excelentes trabajos que hay en Argentina, en Brasil, Colombia, en el Caribe, en Estados Unidos. Sí hay mucho de dónde sacar. Y pues bueno, no dejemos a un lado que también yo creo que la base de todo esto es gracias a, pues bueno, todos los historiadores, los antropólogos que son como que la base de estos estudios, de estas investigaciones, y donde nosotros, uno como arqueólogo, es el que se apoya en ellos, porque, digamos, ahora sí que sin los estudios que realizan ustedes, no podríamos nosotros tener esas bases por donde entrarle a buscar a estos grupos. Pues nuevamente reiterarles la invitación a que sigan el canal de YouTube de la red Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista. Así lo pueden encontrar en YouTube, y ahí recordarles que ahí pueden encontrar todas las sesiones o buena parte de las sesiones que se han hecho durante este año casi, y desde luego esta participación de Pavel en los próximos días estará ya disponible en el canal de YouTube. Y pues denle like para pues que vaya creciendo un poco la comunidad que sigue al canal. Y no sé si ustedes quieran comentar algo más, o Kakosi, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Rápido, aquí puse una pregunta que vi también en Facebook, si la puedes leer después, pero mi comentario es sobre ese tema, ¿no? Sobre las cabezas olmecas. Y lo que nos estás diciendo, Pavel, es que para mí no queda bien claro cómo diferencias tú lo afro y lo africano, porque a veces dice, no, eso no es africano, pero estamos hablando de lo afro. Luego dijiste que algunos elementos, algunos objetos que encontraron, no sé, en Cuba, en otros lugares, tenían que ver con África, ¿no? O sea, es afro, pero viene de África. No sé, algún objeto, pues, hecho por un ser humano. Y entonces, yo creo que ahí, como tú dices, creo que es prudente lo que dices. Me gustó lo último, o sea, se necesita más investigaciones. No se podrá decir así nada más que esas cabezas olmecas no son africanas, porque no representan jefes africanos. Pero si fueron hechas, o no sé, si hubo una mano ahí de africanos, ¿cómo definirlo, cómo pensarlo, ¿no? O descartarlo de una vez que no sea africanas, ¿no? Y otra cosa, hace ya rato yo vi un documental sobre la influencia del Egipto antiguo en el mundo.
y no solo en África subsahariana, porque antes se negaba incluso esa influencia de Egipto, del Egipto antiguo, en África subsahariana. Y aunque se ha demostrado ya con muchas pruebas que las culturas de los africanos, de subsaharianos, están muy conectadas, muy ligadas con con el mundo egipcio, del Egipto antiguo, ¿sí? Y en ese documental demostraba también cómo, por ejemplo, las construcciones de las pirámides en Egipto, cómo influenciaron construcciones de edificios en Europa, e incluso las pirámides de aquí, de las Américas. Si tomas tú las medidas de las pirámides de Teotihuacán, de Chichén Itzá, etcétera, incluso de Perú, vas a ver que son las mismas medidas que se tomaron, o sea, que se hacía en Egipto, en el Egipto antiguo. Entonces tú te dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es algo como un azar, como una coincidencia nada más de la historia o de la naturaleza o cómo, ¿no? Entonces yo pienso que ese fenómeno de cabezas olmecas habría que verlo también desde una forma así muy amplia de ver esas conexiones entre África y las Américas y el mundo. Entonces era esto. Sí, yo creo que ese tema sería bueno para lo de alienígenas ancestrales, que es lo que maneja todas estas teorías de que estamos, las pirámides de Teotihuacán con Egipto y forman un triángulo. Bueno, ahí sí ya es una discusión que se tiene, ¿no? Con ese tipo de planteamientos que se realizan. Pero bueno, el contexto arqueológico en el que se encuentran las cabezas olmecas, con todos estos elementos también que hay asociados, pues claro, nos da a entender de que no son hechas por gente que vino y representa a gobernantes africanos. No únicamente son las cabezas olmecas, porque tenemos un contexto alrededor de todo eso, que es de esta cultura. Entonces, eso nos da a entender que, bueno, hay muchos elementos para asegurar que no son africanas. Y estas plasmaciones de cultura en este continente, pues también se realizan figurillas hechas de madera, que uno las ve y pues bueno, uno sí dice, esto sí es africano. Son muy similares a las de muchos grupos africanos. Estas se encontraron igual en excavaciones en Cuba. Puedo compartirte el documento donde ahí habla de todos estos artefactos. Y pues bueno, ellos plasmaban cuando podían, los que estaban huidos, ellos plasmaban estas representaciones de su tierra. Ya después ya viene esta amalgama, porque ya se juntan con los locales y son estos elementos africanos con elementos de grupos naturales de territorio mexicano. Entonces, eso nos da de que esto es 100% africano, esto es una mezcla de estos elementos y son esas características las que nos dan ese indicio. Muy bien. Oye, Pavel, creo que quedó pendiente una pregunta, además de la que está señalando Cacosi, de Yanni Reyes, en la cual ella pregunta lo siguiente. ¿Cuáles serían las características específicas para identificar a una cultura material como afro? No sé si la contestaste. ¿Qué características de una afro en México me quiero imaginar? Pues bueno, ese es el meollo del asunto, porque tenemos que asociarlo a que hubo presencia, en primer lugar que hubo una presencia de esclavos en ese lugar. Lo que mencionaba el doctor Serna, de dónde estaban estas habitaciones, cómo eran. Eso nos da como parte de saber en qué parte se encuentra este material.
¿Y qué características? Pues bueno, las características no van a ser ampliamente como lo he venido mencionando, no va a ser un material que esté 100% perfeccionado, porque ellos no tenían el tiempo y no podían tener objetos. Entonces van a ser materiales o muy burdos o material reutilizable que ellos se va a encontrar este material, cerámica modificada, cerámica prehispánica, tanto cerámica como traída de Europa. Es lo que podría darnos esa idea de lo que ese material es hecho por africanos o afrodescendientes en la Nueva España. Rocío. Gracias, Pavel. Ahorita estaba pensando, ¿no? Nuevamente en como la importancia del trabajo que estás haciendo y quería preguntarte, ¿tú cómo ves tu trabajo de cara al racismo, ¿no? O sea, ¿qué chambas está haciendo desde la arqueología y cómo lo ves tú desde tu propia intervención? No sé, mi lectura es que sin duda es una estrategia, también un mecanismo para combatir el racismo, ¿no? Dejar de silenciar toda esta producción, pero quería preguntarte cómo lo observas tú. Digo, dado a que es una de las preocupaciones de nuestra red, ¿no? Pensar de cara al racismo. Sí, es eso mismo, es ese silencio que hay sobre estas culturas, que se les tiene como que ellos no hicieron nada. En México mucha gente dice que aquí no hubo negros, no hay negros, no hubo afros, no... ciertas regiones los mencionan de ciertos lugares. En los altos de Jalisco, pues allá la gente que uno ve es totalmente de piel blanca, con otras facciones. Ellos están 100% seguros de que no hubo afros en esa región, pero claro que los hay. Y es romper este silencio, aparte de eso, de que ellos también llegaron a forjar. No nada más están las cadenas, no nada más están los grilletes, no nada más están los barcos, todo este material que era utilizado para mantenerlos cautivos, no nada más eso existe, ya un nuevo continente, sino que ellos plasmaron y realizaron, forjaron una cultura. Ellos dejaron elementos que podemos nosotros decir, esto es totalmente hecho por un esclavo africano o un afrodescendiente, un esclavo cimarrón. Entonces, yo creo que es eso, el quitar también el silenciamiento de que sí se puede en lo arqueológico, irnos escabullendo por ahí, pero romper eso de que ellos sí realizaron materiales. Mucha gente dice que no, investigadores, he platicado con ellos que ellos no forjaron una cultura material, pero eso existe. Eso existe, pues bueno, todos los países, muchos países tienen esa evidencia cultural, pero en México la hay, pero queremos decir esto es totalmente realizado por un afrodescendiente, un africano, y fueron encontrados en un contexto arqueológico. Entonces, es romper ese silencio dentro de la academia, arqueológicamente, y pues bueno, sí tuvieron cultura, no son otros, como se les toma muchas veces, y pues bueno, yo creo que es eso. Y también como muy en contra de estas ideas que perduraron por mucho tiempo, ¿no? De la muerte social de las personas esclavizadas y de la falta de agencia, de la falta de eso, ¿no? De convertirse en propiedad y nada más. Yo creo que es una intervención bien importante. Muchas gracias por la respuesta. Kakosi, según yo, ya había dado lectura de la pregunta que nos estás enviando, pero la vuelvo a leer por si me estoy equivocando, ¿no? La pregunta es, ¿las escarificaciones dejan registro en los contextos arqueológicos? ¿Cómo se identifica? Sí. Las escarificaciones realizadas en lo que sería en la piel de un hombre, por decirlo, hombre-mujer, que marca su cuerpo. Claro, si uno encuentra un entierro, es lo que decía, únicamente se van a encontrar los huesos, a menos de que este cuerpo esté momificado, que es donde se conserva, donde se puede ahí apreciar
la decoración que tenía en la piel, como las momias que se encuentran tatuadas. En Egipto, aquí en México, ha habido en el norte de México, en el Perú, momias tatuadas. Se representa toda esta decoración que ellos hacían en sus cuerpos. Pero como tal, a menos de que no esté momificado, no se podría decir que estuvieron decorados en la piel. Ok, la doctora Yolanda Gut quiere... No, quisiera solamente añadir algo a lo que Pavel acaba de decir, y es que no solo efectivamente no se pueden verificar esas escarificaciones originarias, tanto traídas de África como hechas ya in situ, que se sabe que se hicieron también aquí, sino no se pueden verificar tampoco lo que fue uno de los acontecimientos y de los hechos más dramáticos que ocurrió durante el periodo de la esclavitud, que fue la marca a los esclavos. Tampoco se pueden verificar las calimbas que les aplicaron y que quedaron marcados por el dueño, por el señor, en fin, por la colonialidad. Por lo tanto, este es un tema que está absolutamente atravesado por las cosas que explicaba ahorita Rocío. Es un tema profundo. Aquí estamos hablando de orígenes de todos nosotros, porque aquí el que no tiene de Congo, por lo menos en Cuba, tiene de Carabalí. Y entonces estamos hablando de algo que nos toca directamente y que sin duda significa una comprensión de lo que fue el conflicto que vivieron estos hombres y mujeres y que efectivamente tiene que generar en nosotros un pensamiento profundo antirracista, porque todo esto se justificó a partir de la condición no humana por el color de su piel o por su propio origen. Entonces, de verdad te felicito, Pavel. Creo que has traído un tema de una profundidad, de un sentido con el que nos identificamos sin duda alguna, porque es que nos estás hablando de nosotros mismos y nos estás hablando de nuestros orígenes. Muchísimas gracias. Gracias, arqueóloga. Y yo creo que la evidencia de estas escarificaciones, yo creo que únicamente quedaría en los documentos. Exacto. La compra-venta de esclavos, no sé. Por ejemplo, perdóname, en ese sentido, una de las fuentes más importantes para estudiar las calimbas, que además, por lo menos, es un objeto material, yo lo tomo en cuenta como una evidencia de lo que fue incluso mandar a hacer esas calimbas con las firmas de los dueños, marcadas con elementos visuales, es increíble. Es decir, hacer de eso un diseño de propiedad. Y eso, por ejemplo, yo por lo menos lo he estudiado en el Archivo de India, con la documentación de todo el movimiento de esclavos y del archivo. Por eso ahorita te mencionaba con tanta importancia esta transversalidad del conocimiento arqueológico, ¿no? Y la necesidad de estas relaciones con las fuentes múltiples, ¿no? Tanto de archivo como las orales, en fin, y otras. Porque no sé, estoy pensando en lo que es, por ejemplo, el cimarrón de Miguel Barnet, que sigue siendo todavía una aportación fundamental al conocimiento de tantas y tantas cosas que quedaron vacías, quedaron en el vacío, ¿no? De modo que de verdad tienes un trabajo hermosísimo. Te felicito, creo que nos has convocado a todos a la reflexión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Pavel, pues también de mi parte, yo creo que a nombre de todo el equipo que conforma el equipo de Afro-Indoamérica Red Global Antirracista, yo creo que te tenemos que felicitar, ¿no? Y decirte que ya tenemos lista tu constancia, al rato te la mando vía electrónica, a tu correo electrónico, por WhatsApp. Agradecerte mucho tu participación. Me queda también decir que esta presentación la teníamos agendada desde, yo creo que el segundo semestre del año pasado, pero por cuestiones de la pandemia, se vino aplazando, ¿no? Pero bueno, llegó el momento de que contar con tu presencia y te lo agradecemos mucho, ¿no? Gracias. Hay un último comentario de ahí, de las redes, de Pablo Hernández Ruiz, que dice, si algún día necesitas un fotógrafo, Yuri, con todo gusto estaré a la orden. Saludos desde Huatusco, Veracruz.
¿Sale? Ok, pues no sé, digo, no sé si hay algo más que quieran agregar o podemos dar por concluida la sesión. Doctor Serna, adelante. Sí, no, nada más una pregunta que siento que quedó un poquito en el aire y que tenía que ver con la diferencia entre lo de África y Afro. Y bueno, eso, digamos, lo de Afro, que de hecho no es una palabra completa, podríamos decirlo así, es casi siempre cuando se va a hacer en forma compuesta, cuando nos referimos a lo afromexicano, a lo afroamericano, etcétera, estamos hablando de lo afro en el sentido de que su procedencia es de África, pero al hablar de lo de África, también había que hacer distinción, como se nos ha dicho en la literatura especializada, en el sentido de que una cosa es el África en África y la otra es el África en América, porque ya es un contexto nuevo, porque hay una situación nueva y ahí también hay una diferencia. Y bueno, efectivamente lo de la cultura olmeca sigue dando y seguirá dando para el debate, pero sí habría que decir que ya son más de 70 años de esta discusión. Hay una bibliografía amplísima al respecto y por supuesto que debiera ser consultada porque ha sido muy importante. Ha sido muy importante ese debate dentro de la antropología mexicana. Entonces sí es importante conocer esa bibliografía, sobre todo aquellos textos que tienen pues la seriedad de expertos, de especialistas que han dedicado su vida precisamente a analizar la cultura olmeca y que pues defienden una postura que creo que ha quedado suficientemente argumentada. Hay muchos textos al respecto. No voy aquí a hacer todo el listado, pero por supuesto que sí una invitación a visitar esa bibliografía de esa discusión que me parece de relevancia. Pues no me queda ya más que concluir. Muchísimas gracias nuevamente, Pavel, a nombre de la red. Y ha sido un gusto volvernos a encontrar, aunque sea virtual. Igualmente, igual al doctor, por ustedes creo que yo empecé a ir a esos seminarios ahí en la Torre de Humanidades. Y pues bueno, es bueno volverlos a ver y que estén bien todos. Y un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Ya no.